Llega la Feria de Salud y Diversión Familiar a Wheaton, organizado por Nueva Vida, Montgomery County y Westfield Wheaton Mall. Sábado 26 de julio, de 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, en el Westfield Wheaton Mall, nivel inferior, Plaza de Macy's. Acompaña a Milagros Meléndez para música en vivo, exámenes de salud gratis, pintacaritas, figuras con globos, demostraciones de ejercicio, obsequios y mucho más. Sábado 26 de julio, en el Mall de Wheaton. Ahí nos vemos. Muy buenas tardes, ya muy buenas noches. Hoy miércoles 23 de julio. Estamos en la sección de Nueva Vida hablando con el experto y esta vez tenemos a una experta que nos va a estar hablando sobre el cáncer cervical, todo lo que tiene que ver con esta enfermedad, los mitos que hay alrededor de ella y también vamos a estar interactuando con usted para ver cuánto sabemos sobre este mal, el cáncer cervical que ataca tanto a la comunidad, a las mujeres y en la comunidad latina de manera dispar, ¿no? Ya, así que vamos a tener a la experta. Este programa es presentado a ti por el Condado Montgomery en Maryland como un servicio público. Y ya tenemos con nosotros a la doctora, o bueno, a la profesional en el tema, Keisha Martínez. Keisha Martínez, seas bienvenida. Ella es licenciada de la Universidad de Puerto Rico y también de la universidad aquí en Shenandoah, egresada y de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, para decirlo bien, médica asociada en prevención de cáncer. Bienvenida seas, Keisha. Muchas gracias, Milagros, y un saludo a todos los que se están conectando hoy. Así es, un saludo muy especial. Así que si usted nos está sintonizando en este momento y dice de qué se trata este programa, vamos a hablar sobre el cáncer cervical, tan importante en la comunidad latina, sobre todo para despejar los mitos que hay alrededor de ella. Así que le invito a que agarre su teléfono y pueda compartirlo en las diversas plataformas donde usted puede, ya sea en Facebook o también por WhatsApp o mandar un mensaje a sus amigos. Bienvenida. Entonces, vamos a estar siendo interactivos en este programa porque queremos ver hasta dónde nosotros estamos aprendiendo sobre el cáncer cervical. Y yo voy a estar lanzando algunas preguntas a la audiencia para que me puedan contestar si es verdadero o falso. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece, Keisha? Me parece perfecto. Sí, si lo hacemos así de una manera bien interactiva y como si usted estuviera, ¿sabe qué? Tomándose un cafecito. Yo le invito a que agarre su tacita de café o agarre un poco de agua y nos sentemos a platicar. Hay una serie de preguntas que les voy a hacer antes de mostrar un PowerPoint y poder ir a fondo con el tema. A ver, una de ellas es las infecciones por VPH, que viene a ser el virus de papiloma humano. Estas infecciones causan la mayoría de los cánceres de cuello uterino, ¿verdadero o falso? Queremos que usted responda si es verdadero o falso, así y después que aprendamos un poco, nos damos cuenta si ya bueno, escogido bien. Así que la primera pregunta es, ¿las infecciones por VPH causan la mayoría de cánceres de cuello uterino? Y usted contesta, ¿verdadero o falso? También, la otra pregunta que vamos a estar formulando y usted va a estarlo mirando aquí en su Facebook Live es, ¿el cáncer de cuello uterino no suele presentar síntomas hasta que empieza a propagarse? ¿Verdadero o falso? La segunda pregunta, el cáncer de cuello uterino no suele presentar síntomas hasta que empieza a propagarse. Así que cuando usted vea su pregunta en el Facebook, contéstelo, por favor. Y la tercera es, las pruebas de detección periódicas no tienen ninguna importancia en la prevención del cáncer cervical. ¿Verdadero o falso? Así que ahí están las tres preguntas. Usted
conteste. Por ejemplo, yo ya estoy contestando y vamos a ver, usted me va a evaluar. Keisha, me vas a evaluar si yo lo estoy haciendo bien. Acabo de contestar mi primera pregunta sobre las infecciones por VIH, si causan la mayoría de cánceres de cuello uterino. Así que acabo de contestar esa primera pregunta y espero hacerlo bien. Y después ya vamos a analizar. Este programa es presentado a ti por el Condado Montgomery como un servicio público. Nueva Vida, te hablo un poco de Nueva Vida. Nueva Vida es una organización sin fines de lucro que está ayudando a miles de mujeres se han visto beneficiadas con el servicio que presta Nueva Vida para la prevención, detección y tratamiento de cáncer. Así que ya estamos listitas. A ver, vamos a ver la segunda pregunta que contestaron. Contesten en el chat, contesten en su Facebook Live, que ya está saliendo aquí. Su segunda pregunta tiene que ser, el cáncer de cuello uterino no suele presentar síntomas hasta que empieza a propagarse. Wow. A ver, déjame ver aquí si tengo que pensar un poco porque yo pensaba que sí. A ver, el cáncer de cuello uterino no suele presentar síntomas hasta que empieza a propagarse. Y otra vez, la tercera. Las pruebas de detección periódicas no tienen ninguna importancia en la prevención del cáncer cervical. A ver, Doc, Keisha, nos vamos entonces a estudiar y a ver qué es si lo que contestamos o lo que yo contesté es cierto. ¿Qué te parece si empezamos entonces con una introducción? A ver, tenemos aquí un PowerPoint y queremos empezar, como se dice, desde el principio. La detección de cáncer cervical, vamos a ver la anatomía interna del sistema reproductor femenino. Te dejo la palabra. Gracias, Milagros. Si pasamos al próximo slide, vamos a poder ver los diferentes órganos que componen el sistema reproductor interno femenino. Si empezamos de arriba hacia abajo en la imagen, tenemos los ovarios, que son los que producen los óvulos y las hormonas femeninas como el estrógeno y la progesterona, que están relacionados con nuestro ciclo menstrual y otras funciones en el cuerpo. Luego vemos las trompas de falopio, que son los tubos que conectan los ovarios con el útero y ahí es donde ocurre la fecundación. Luego vemos el canal vaginal, el área de la vagina, que es lo que conecta el útero con el exterior, sirviendo como canal para el parto. Y finalmente vemos lo que es el área de la cervix, que es el extremo inferior del útero, que ahí donde está la abertura para la menstruación y también para el parto. Y acerca del cáncer en esa área de la cervix es de lo que vamos a estar hablando esta noche. Muy bien, bueno, me parece súper interesante. Vamos entonces al siguiente slide, que tiene que ver con una de las preguntas básicas, ¿no? La pregunta básica, entonces, ¿qué es el cáncer cervical? Sí, Milagros. Pues el cáncer cervical es el cáncer, también se conoce como cáncer del cuello uterino, que lo vemos aquí en pantalla, indicado como cuello uterino, eso también es en la cervix, y es un tipo de cáncer que se origina en las células de esa área. También se le conoce como cáncer de cervix y por lo general crece de manera lenta a lo largo del tiempo. Y antes de que se forme, estas células del cuello uterino de la cervix comienzan a sufrir unos cambios que usualmente son causados por el virus del VPH, que es el virus del papiloma humano. Así que antes de convertirse en cáncer, esas células pasan por un proceso donde se convierten en células precancerosas y ya entonces pueden ir avanzando. Muy bien. Entonces nos vamos con la segunda pregunta antes de que nos respondas tú. ¿Pruebas de detección no importan en la prevención? ¿Pruebas de detección no importan en la prevención? ¿Verdadero o falso? A ver, yo voy a contestar esta. Espero hacerlo bien. Así que ustedes lo están mirando en su Facebook
y por favor contesten y luego vamos a ver si pasamos la prueba, como nos dice la profesora. A ver, profesora, Keisha. Bien, vámonos entonces, como dices, el virus del papiloma humano, según lo que nos estás hablando, entonces sí sería como la causa principal. Es la causa principal de el cáncer de cervix. De hecho, el 99.7% de los cánceres cervicales son causados por el virus del papiloma humano. Wow. Okay. ¿Y qué es entonces el virus del papiloma humano? Pues el virus del papiloma humano, hay diferentes tipos de ellos, unos de alto riesgo, otros de menor riesgo, y son un grupo de más de 200 virus que están relacionados con estos cambios en la cervix. Se transmite a través de las relaciones sexuales, sea vaginales, anales u orales, y como le estaba mencionando, hay dos tipos, los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Los de alto riesgo, los más conocidos por causar este tipo de cáncer son el BPH16 y el BPH18. Uh-huh. Y algo que me gustaría mencionar, porque estamos hablando de que esta infección es de transmisión sexual, se estima que alrededor del 80% de la población mundial que está sexualmente activa va a contraer el virus del papiloma humano en algún momento de su vida. Oh. Y entonces, y estamos hablando de que sabemos que hay cierta prevención, que a las niñas se le pueden poner vacunas, hay una manera de poder prevenirlo, ¿verdad? Sí, una de las cosas, y vamos a estar hablando un poquito más de eso, es en la vacuna. Es bien importante destacar también que la mayoría de estas infecciones del virus del papiloma humano van a desaparecer solas en un periodo de 1 a 2 años. El sistema inmune se va a encargar de eliminarlas. Cuando tenemos el problema es cuando esas infecciones persisten, cuando el sistema inmune no puede eliminar la infección del virus del papiloma humano, y ahí es cuando entonces eso comienza a causar cambios en las células de la cervix, y si no se le da un tratamiento, esas células se pueden convertir en células precancerosas y con el tiempo convertirse en cáncer. Y estábamos hablando hace un momento y esto me preocupa porque usted decía de que no hay síntomas, ¿no? O hay síntomas para el virus del papiloma humano. Pues si pasamos al próximo slide, en etapas tempranas, el cáncer cervical y la infección del virus del papiloma humano puede no presentar ningún tipo de síntomas. Por eso la importancia de la detección, que también vamos a hablar de eso más adelante. Uh-huh. Y a medida que progresa el cáncer, entonces se pueden comenzar a presentar síntomas, que es entonces cuando ya el cáncer está en una etapa un poquito más avanzada, como por ejemplo sangrado vaginal anormal. Y cuando hablamos de sangrado vaginal anormal nos referimos a sangrado entre periodos menstruales. Por ejemplo, tuviste tu menstruación y antes de tu próxima menstruación estás viendo un sangrado. También sangrado después de las relaciones sexuales puede ser indicativo, y cualquier sangrado después de la menopausia, porque no se supone que haya sangrado después de la menopausia, puede también ser indicativo de cáncer cervical y de otro tipo de cáncer. También un flujo vaginal anormal, un flujo que puede ser acuoso, puede ser con sangre o tener un olor muy fuerte, y a veces las mujeres lo confunden con una infección causada por hongos o causada por otros microorganismos, cuando en realidad es un cáncer cervical. Y otro de los síntomas también es dolor durante las relaciones sexuales, un dolor que persiste, un dolor que es agudo, también puede ser un síntoma. Bueno, entonces hay que, yo no sabía de esto, Keisha, mira, o sea, el dolor pélvico, vamos a ver, sería sangrado vaginal anormal, flujo vaginal anormal, dolor pélvico y dolor durante las relaciones sexuales. Ahí entonces es en ese momento donde uno debe prestar atención, o en
qué instante uno dice, mira, aquí esto está raro, tengo que ir al médico, tengo que sacarme alguna prueba ante el primer síntoma o cómo es que las personas van a detectar, qué pruebas de detección estarían disponibles para que se diagnostique de manera más rápida. Sí, la manera de hacerlo es con el Papa Nicolau o la prueba de citología, que si Ujú. pasamos a la próxima diapositiva, Sí, sí. la prueba de detección temprana de cáncer cervical es el Papa Nicolau o la citología. ¿Y Ujú. para qué esta prueba? Esta prueba lo que busca son cambios en las células anormales o precancerosas en el cuello uterino. Por ejemplo, si la persona se hace su citología o su Papa Nicolau a los intervalos de tiempo recomendados y hay algún cambio, se puede detectar antes de que se convierta en cáncer. Mm. Además de hacer la prueba de citología y Papa Nicolau, tenemos la prueba del virus del papiloma humano que también se puede hacer en conjunto con el PAP. Son dos pruebas diferentes. El Papa Nicolau o la citología nos indica si hay cambios en las células de la cervix y la prueba del virus del papiloma humano nos va a decir si hay presencia del virus en el área cervical. Bien. Bien, pasemos entonces al otro slide que nos está mostrando de cómo es que uno tiene este muestreo cervical. En- nos lo explica, lo tiene que hacer lo tiene que hacer un experto, lo puede hacer tu médico general. ¿Quién puede hacer esta prueba de muestreo? Un médico general, médico de cabecera, médico primario puede hacer esta prueba, están entrenando además del el ginecólogo o la ginecóloga. Entonces lo que se hace, como se puede ver en la imagen, se usa el espéculo que se introduce en el canal vaginal para poder abrirlo Ujú. y luego ese espéculo tiene una cámara al final que nos permite observar la cervix, entonces se introduce un cepillo y una espátula también para obtener las células del cuello uterino y poderlas enviar al laboratorio para examinación. Y en este caso, ¿qué otras patologías pueden detectar el Papa Nicolau? Pues el Papa Nicolau, otra de las patologías que puede detectar es si hay algún tipo de infección, porque a veces, muchas veces con el Papa Nicolau, pues también hacemos pruebas de clamidia, Mm, gonorrea, se hacen otras pruebas junto con el Papa Nicolau, se pueden detectar cambios precancerosos en el cuello uterino, ujú. indicamos las infecciones por VPH, infecciones por bacterias, por hongo u otras. Ya. Oh, Y es un listado, sí, o sea, con una sola ¿y cuán frecuente se tiene que hacer el Papa Nicolau? pues el Papa Nicolau es, si pasamos ¿verdad? A la próxima diapositiva, hay unas guías médicas que Ya. nos dicen cuán frecuente se debe de repetir. Ujú, Se debe de comenzar a los 21 años. Entre los 21 y los 29 años, la prueba se hace cada 3 años y todo sale normal. ujú, Y no se incluye la prueba del BPH a menos que hayan células anormales en la muestra. Si hay células anormales en la muestra, automáticamente el laboratorio va a hacer la prueba de BPH. ujú, Cuando ya la mujer cumple 30 años, entonces sí se hace el Papa Nicolau junto con el BPH y se puede hacer el Papa Nicolau o la citología cada 3 o la prueba conjunta, que es la prueba de Papa Nicolau con BPH cada 5 años. Pero yo ujú. siempre le digo a las pacientes que si se le hace más cómodo hacerlas en conjunto, entonces que hagan la prueba conjunta cada 3 años. Y Mm, en el caso de las mujeres de 65 años o más, eh, si han tenido un Papa Nicolau, al menos 3 o ujú, 2 pruebas de BPH negativas en los últimos 10 años y los resultados fueron normales, no tienen que continuar a menos que desarrollen alguno de los síntomas que ya hemos discutido. ujú. Eh, si la persona no ha tenido precáncer en el pasado, puede hacer su último Papa Nicolau a la edad de 65 y si la persona tuvo una histerectomía completa, que es que se remueve el útero y la cervix,
por una afección que no sea cancerosa, como por ejemplo un fibroma, también se puede ya no realizar la prueba, pero siempre es bien importante que aunque ya pasen de los 65 y no tengan que hacerse la prueba, siempre se haga un examen pélvico. Y lo mismo para las mujeres de 21 a 64 años. El Papa Nicolau puede ser cada 3 años, pero es bien importante que usted vea a su ginecólogo o médico primario todos los años para un examen anual, donde le hagan su examen de seno y también le hagan un examen pélvico para asegurarnos de que no hay ninguna anomalía en esa área. Y cierto, porque ¿cuán frecuente realmente ustedes están mirando el desarrollo del cáncer cervical y específicamente en nuestra comunidad? ¿Tienes esos datos? Sí, lamentablemente las latinas son las más afectadas. Un estudio que fue liderado por la investigadora Trisha Ambury, que trabaja en una universidad en Carolina del Sur, encontró que la mayoría de las pacientes afectadas con cáncer cervical en los Estados Unidos son latinas, especialmente aquellas que viven en condados donde hay bajos ingresos y quizás no tienen tanto acceso para poder hacerse estas pruebas cada 3 años. Y ella encontró que alrededor de 17,3 por cada 100,000 mujeres ha sido diagnosticada con cáncer cervical, comparado con mujeres blancas no latinas que residen en condados de altos ingresos, donde la cifra es menos de la mitad, comparado con lo que vemos en la comunidad latina. Así que hay una prevalencia bien alta en nuestra comunidad. Por supuesto, el hecho de que la medicina preventiva en muchos de estos lugares o para las familias hispanas o las familias inmigrantes, la medicina de prevención no existe, ¿no? A veces lo que se ve es que llegan hasta el hospital cuando ya están con una enfermedad o un diagnóstico avanzado. Y entonces esto es más letal, ¿no? Para las comunidades que no tienen esta prevención, o que no se conozco de gente que no se hace exámenes anuales pasado bastante tiempo, años, o personas de que han ido solamente al hospital cuando nacieron los bebés y Sí. porque pues se sienten bien de salud, no van al médico, pero tampoco están previniendo a ver si es que o realizándose algunas pruebas de detección. Ese sería uno de los motivos, o qué otros motivos ustedes ven, por qué es que hay más incidencia en las hispanas. ¿Tiene que ver algo también genético en ello o no? En el caso, ¿verdad? Como estábamos hablando, el factor socioeconómico, el acceso a los servicios de salud, a veces la falta de información, no saben que se tienen que hacer estas pruebas porque quizás fueron conversaciones que nunca tuvieron cuando estuvieron creciendo, o información que recibieron. También, ¿verdad? El historial familiar tiene un efecto, el factor genético también definitivamente puede ser un factor que influya en desarrollar no solo cáncer cervical, sino otros cánceres, pero en la mayoría de los casos, especialmente en la comunidad latina, es por falta de esos recursos o como tú bien mencionaste, me siento bien, no tengo que ir al médico. Mm, Me gustaría compartir una historia brevemente. claro Eh, que sí. Esto pasó hace alrededor de 10, 11 años en Puerto Rico. Salió en los periódicos, en las noticias, una joven con 3 hijos fue diagnosticada con cáncer cervical etapa 4 y llevaba 7 años sin hacerse un Papa Nicolau. Y pues lamentablemente falleció. Ujú, El más pequeño de sus hijos todavía era un infante. ujú. Y antes de que esto ocurriera, pues ella quiso salir a la comunidad y motivar a las mujeres a que se hicieran la prueba, porque el peligro es real, el peligro está ahí. Mm. Pero si hacemos las pruebas de detección, como las guías lo indican, y a tiempo, es un cáncer que se puede prevenir, a diferencia de otros tipos de cánceres que quizás no pueden prevenirse. Qué lamentable ese hecho, la verdad. Imagínate tan joven, ¿no? Por no tener una prueba de detección. Y en este sentido,
¿qué mujeres? O sea, ya hemos hablado de la comunidad latina, pero en general, ¿qué mujeres están más en riesgo de desarrollar ese tipo de cáncer, Keisha? Pues mira, como ya habíamos mencionado, las mujeres que tienen la infección del virus del papiloma humano, pues están Mm. en mayor riesgo por esos cambios celulares que causa el virus. También el tabaquismo, o sea, fumar. ¿Por qué tabaquismo? Pues es bien interesante porque se han hecho pruebas en mujeres fumadoras, porque Ujú. como sabemos, cuando se fuma ocurre ese intercambio de gases en los pulmones, todos esos químicos van al torrente sanguíneo. Mm. La sangre va a todas las partes del cuerpo y se han hecho pruebas en mujeres fumadoras Ujú. y en el moco cervical, ese flujo que está en la cervix, se han encontrado partículas de los químicos que están en el cigarrillo. ¿En serio? Entonces, esos químicos también pueden causar cambios en la Ujú. células de la cervix. Ujú. Y en cuanto a edades, ¿quiénes están más en riesgo? O sea, lo vimos en el cuadro hace unos momentos, pero por favor, si lo puedes repetir, porque en este caso estábamos hablando de una joven madre, pero ¿cuáles son las edades más que están como, o las personas que están en mayor riesgo dependiendo de la edad? Sí, pues un factor bien importante que hay que tomar en consideración es que mientras más temprano se inicie la actividad sexual, mayor tiempo de exposición. Entonces, Mm. personas que quizás empezaron lo que se considera a temprana edad, pues Ujú. van a estar más expuestas. También personas que quizás tienen múltiples parejas donde no hay protección con profilácticos o condones, pues también están a mayor riesgo Mm. de, de entonces tener ese riesgo. Así que en el momento en que una persona se convierta activa sexualmente o empieza a estar activa sexualmente, ahí comienza su riesgo Ujú. de contraer el virus. Mm. Y cuando tú dices temprana edad, le llaman, a qué le consideran temprana edad? Bueno, ¿verdad? Cuando hablamos de temprana edad, tenemos quizás en mujeres que empiezan su actividad sexual, un ejemplo, entre los 15 a los 18 años, Mm. pues ahí hay más exposición, Ujú. porque son Ujú. más los años que se está expuesta. Y como mencioné anteriormente, casi el 80% de la población lo tiene. Mm. Así que es bien fácil de contraer y no presenta síntomas. De hecho, hay gente que se contagia con el virus y nunca se entera, porque como su sistema inmune mismo se encarga de deshacerse de la infección, pues no tienen ningún problema. El problema es cuando persiste. Otras mujeres que también están a mayor riesgo de desarrollar cáncer cervical son mujeres que tienen el sistema inmunológico debilitado, como Mm. Mm. mujeres que quizás tienen VIH o personas que tienen enfermedades autoinmunes Ujú. como el lupus y otras infecciones que comprometen, otras condiciones que comprometen su Mm. sistema inmunológico, pues el sistema inmunológico no va a funcionar de la misma manera. Entonces también pueden estar a mayor riesgo. Ujú. Muy bien, estamos interactuando entonces con Keisha Martínez. Keisha Martínez, quien es médica asociada en prevención de cáncer, egresada de la Universidad de Shenandoah y de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Estamos en la presentación de este Facebook Live hablando con el experto, un vivo que hacemos a través de Nueva Vida, una organización que ayuda a las mujeres hispanas tanto en la prevención, detección y tratamiento de cáncer, y estamos trayéndole a usted este vivo gracias al condado de Montgomery. Bien, seguimos entonces con algunas otras preguntas y mostrando esta presentación que nos has traído, Keisha. Aquí hablamos de la vacuna
VPH. Ya habíamos tocado esto hace unos instantes, pero nuevamente, a grosso modo, dinos, por favor, en qué consisten estas vacunas. ¿Es una sola dosis, dos dosis, tres dosis? ¿Cuánto es lo que se tiene que poner la persona para que sea efectiva? Pues la vacuna del VPH protege contra los virus del papiloma humano que causan la mayoría de los cánceres cervicales. También cabe destacar que el virus del VPH puede causar otras condiciones como por ejemplo verrugas genitales. Y la vacuna lo que provee es una forma segura, proporciona una forma segura para que el sistema inmune entonces reconozca mejor algunas cepas del VPH y las puede eliminar con mayor facilidad. El CDC recomienda iniciar la vacunación entre los 9 u 11 años y está recomendada hasta los 26 años, pero recientemente se ha extendido esa edad hasta los 45, especialmente, especialmente personas que están inmunocomprometidas o tienen ciertas condiciones de salud o tienen conductas de alto riesgo, pues también se pueden beneficiar de la vacuna hasta los 45 años. Y en cuanto a las dosis, si se comienza la vacunación entre los 9 y los 14 años, son 2 dosis. Se da una ahora y la segunda 6 meses después. Okay. Ahora, si la vacunación comienza a los 15 con la vacuna del VPH, hasta los 45 damos 3 dosis. La primera dosis, la segunda dosis 2 meses después de la primera y la tercera dosis 4 meses después de la segunda, pero yo siempre le digo a los pacientes para que recuerden, se haga más fácil recordar las dosis, le dimos la dosis hoy, regresen 2 meses y 6 meses después de la primera ponemos la tercera dosis. ¿Y qué pasa cuando la persona dice, mira, no tengo relaciones sexuales o mi niña no tiene relaciones sexuales? Los papás, ¿no? Que a veces dicen, se niegan a que pongan las vacunas. Si no tiene relaciones sexuales, ¿es necesario ponerse la vacuna? Pues hay una mala concepción en la comunidad de que la vacuna promueve el que los jóvenes se activen sexualmente y ese no es el propósito. Queremos que ellos desarrollen un sistema inmunitario que pueda trabajar contra este virus antes de que se activen sexualmente. Entonces, estamos ofreciendo la protección antes de que eso suceda. Si el joven recibió la vacuna a los 14 años y no se vuelve, por dar un ejemplo, activo sexualmente hasta los 20, 21, ya tiene esa protección. Entonces, en eso es lo que estamos educando mucho a la comunidad, que queremos que los jóvenes estén protegidos antes de que la exposición ocurra. Muy bien. Keisha, tenemos una pregunta del público. Brenda Villar nos dice, ¿y las mujeres que ya han tenido una infección por HPV o VPH, el virus de papiloma humano, se deben vacunar igualmente? Sí, se recomienda que se vacunen porque pueden tener una reinfección en el futuro y entonces esto las puede proteger. Muy bien. Y también queremos seguir interactuando con usted que está uniéndose a este Facebook Live. Mayra Alfaro nos dice gracias por educarnos, gracias a ti, Mayra. Igualmente Astrid Jiménez, nuestra directora de Nueva Vida, dice fantástica presentación. La verdad que sí, fantástica presentación. Estoy aprendiendo muchísimo contigo, Keisha, y voy a constatar más tarde si contesté bien las preguntas de verdadero o falso. Hay una pregunta que nos hicieron anteriormente el público. Las mujeres que han tenido cáncer de seno, ¿tienen mayor probabilidad de desarrollar un cáncer cervical? Pues el cáncer de seno y el cáncer cervical no están asociados. O sea que haber desarrollado cáncer de seno no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer cervical. Sería como un mito eso, porque casi siempre cuando tienen cáncer alguien que se ha librado de cáncer de seno, están preocupados a veces porque se desarrolle el cáncer cervical. Entonces, aquí ya está la respuesta, ¿no? Es falso. Sí, no existe evidencia científica que sugiera que las mujeres que han tenido cáncer de seno tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer
cervical, porque el cáncer de seno y el cáncer cervical son dos cánceres distintos con diferentes causas y diferentes factores de riesgo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la presentación y aquí nos lleva a las referencias, ¿no? De dónde se obtuvo toda esta información y yo creo que con esta ya terminamos. Era nuestro último slide, lo de la vacuna del VPH. Bien, entonces estamos con la médica asociada de la Universidad de Shenandoah, médica asociada en prevención de cáncer de la Universidad de Shenandoah y de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Keisha Martínez, que nos está ilustrando muchísimo sobre el cáncer cervical. Muchísimas gracias por esta presentación que nos ilustra mucho y por lo menos nos abre los ojos a muchas, ¿no? Sobre algunas preguntas que de repente estábamos nosotras en duda. Hay otras preguntas que surgieron en un estudio anterior. ¿Qué pasa con los suplementos de colágeno? ¿Aumentan el riesgo de cáncer cervical? Pues eso es algo que sobre lo que muchas mujeres tienen dudas y en realidad estos suplementos de colágeno no causan cáncer directamente. Pero los procesos que se utilizan para la obtención del colágeno, cómo se fabrican, en ocasiones pueden introducir contaminantes, como por ejemplo metales pesados, que pueden aumentar el riesgo no solo de cáncer cervical, sino de otros tipos de cánceres. Bien, bien, entonces tiene como una relación indirecta, ¿no? Una relación indirecta, o sea, porque de todas maneras no que directamente causarían el cáncer cervical, sino los procedimientos. ¿Y qué de las menstruaciones dolorosas y las que son irregulares? ¿También pueden conllevar a un cáncer cervical? Pues como tal, las menstruaciones dolorosas e irregulares por sí solas no van a causar cáncer cervical, pero el cáncer del cuello uterino, cáncer cervical, puede causar cambios en el ciclo menstrual, como aprendimos anteriormente, el sangrado anormal entre periodos más abundantes, eso lo puede causar el cáncer, pero no viceversa. Estos síntomas no producen el cáncer cervical. Sin embargo, estos cambios también pueden ser causados por otras condiciones, no solamente el cáncer cervical. Condiciones que son menos graves, como por ejemplo el dolor pélvico, el sangrado vaginal abundante, puede también ser causado por fibromas, que son tumores benignos o no cancerosos en el útero, o también pólipos. Ya, y se ha escuchado mucho que los fibromas y los quistes, ¿no? Hay una diferencia entre fibroma y quiste y que pueden conllevar a riesgos más severos. Relacionado con el cáncer cervical, no, porque el fibroma es un tumor sólido benigno, son células que siguieron reproduciéndose de manera descontrolada, pero no causando cáncer. Y en el caso de un quiste, los quistes en los ovarios son, como por decirlo así, unas colecciones de acumulación de fluido, no son tejido sólido como lo es el fibroma. Y también usted mencionó pólipos. Los pólipos son sobrecrecimientos en el área del útero. O sea, está el tejido dentro del útero y a veces crece como una extensión de ese tejido. Que los pólipos no solamente salen en el útero, también pueden salir en otras partes del cuerpo, como el colon y el estómago. Bien. Otra vez estamos hablando sobre cáncer cervical, si usted recién se ha conectado en este momento, y tenemos la presentación de la médica asociada en prevención de cáncer, Keisha Martínez, egresada de la Universidad de Shenandoah y la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien está contestando varias preguntas, informándonos un poquito más para que nosotros estemos ya alertas sobre el cáncer cervical. Y otra de las preguntas que nos hicieron es acerca de los miomas. ¿Qué son los miomas? Los miomas, pues, también son crecimientos. Un mioma es lo mismo que un fibroma. Okay. Y son, como mencioné, tumores benignos, no cancerosos, que se desarrollan en el útero. Y según el número de miomas que hay en el útero,
su tamaño y la ubicación en el útero, pues puede presentar diferentes síntomas como sangrado menstrual abundante o prolongado, que quizás sus menstruaciones le duran más de 6-7 días, dolor pélvico intenso, presión en el área del abdomen que causa el fibroma, necesidad frecuente de orinar porque el útero y la vejiga están cerca. Entonces, ese tumor puede comprimir la vejiga y causar frecuencia urinaria. También pueden causar dolor durante las relaciones sexuales y algunas mujeres no desarrollan ningún tipo de síntomas. Ok. Hay varias personas que se están uniendo a este vivo. Dora Hernández, Margarita Gramajo, Mayra Alfaro, Zoe Méndez están agradeciendo por la información. Brenda Viar y también Andrea Ceballos, Pilar Benavides. Un saludo para cada quien. Y por supuesto, les pedimos sí que compartan esta información. María Ocasio González dice, información y presentación muy importante. Gracias, Keisha Martínez. Mientras que Maura también nos dice, gracias por educarnos con la presentación. Es momento de hacer las preguntas y en un momentito más contestar también las preguntas que nosotros hicimos al principio y ahora vamos a hacer un repaso para ver si las contestamos de manera correcta. Antes de eso, hay una pregunta más que surgió individualmente o de manera privada. Nos preguntaron, ¿la menopausia inducida aumenta el riesgo de cáncer cervical? La menopausia inducida, cuando hablamos de menopausia inducida, podemos también hablar de menopausia inducida quirúrgicamente, donde se extirpan los ovarios. Esa menopausia inducida, ya sea quirúrgica o por otros tratamientos, tampoco no aumenta el riesgo de cáncer cervical. Es un proceso diferente. Ok, bueno, si alguien de ustedes tiene una pregunta más para Keisha Martínez, la médica asociada, que es la experta en este momento que estamos teniendo este vivo traído a ti por el Condado Montgomery como un servicio público, pueden hacer las preguntas o comentarios en este instante antes ya de finalizar esta información, este vivo que tenemos con Nueva Vida. Así que ahí vamos lanzando alguna pregunta más. Si quieren hacerlo en estos instantes, hay muchos likes. María Luz Oliva también está conectándose, nos dice gracias por esta información. Y Brenda Vivir, las mujeres que ya han tenido esta pregunta ya la hicimos. Así que vámonos entonces a ver cómo contestamos. Si contestamos bien las preguntas que hicimos al principio. A ver. El VIH, o sea, el virus del papiloma humano, ¿causa la mayoría de cánceres de cuello uterino? ¿Verdadero o falso? Contesten, por favor. Ahora yo sé la respuesta. Ok, yo creo, sí, aprendí bien. A ver, contesten verdadero o falso a la primera pregunta, que si el virus del papiloma humano causa la mayoría de cánceres de cuello uterino. Ya están al aire estas preguntas, así que ustedes la pueden mirar. Ahí está saliendo. Contesten, por favor, verdadero o falso. A ver, no hagan trampita. Contestan. Mientras tanto, que están contestando, Mayra Alfaro nos está haciendo otra pregunta. A ver si nos puedes contestar, Keisha. ¿Y la incontinencia puede provocar cáncer? No, la incontinencia no está relacionada con un mayor riesgo de cáncer, ya que es otro tipo de mecanismo. Muy bien. Entonces estamos en este momento en la primera pregunta que lanzamos antes de hacer la presentación de esta presentación de cáncer cervical. Si las infecciones VPH causan la mayoría de los cánceres de cuello uterino. Ahora, vámonos con la segunda pregunta que está en este momento en vivo. Cáncer de cuello uterino no presenta síntomas hasta que se propaga. El cáncer de cuello uterino no presenta síntomas
hasta que se propaga. Ay, aquí es. Hasta que ya está propagado, recién presenta síntomas el cáncer de cuello uterino. Contesten a la pregunta que están mirando ustedes en este momento en el Facebook Live. Contesten verdadero o falso. Y en cuanto a esa pregunta, me gustaría aclarar que cuando hablamos de propagar, no estamos hablando de una metástasis de cáncer, sino que estamos hablando de cuando el virus, el cáncer cervical, cuando comienza a presentar síntomas es cuando está en etapas más avanzadas. Entonces, y eso no necesariamente significa que esté en otras partes del cuerpo. Ok, entonces se podría entender esta pregunta también como que el cáncer de cuello uterino no presenta síntomas hasta que ya esté en una etapa avanzada. Exacto. Así es. Entonces, ¿verdadero o falso? Yo contesté. A ver, ayúdeme. ¿Tricky? ¿Es tricky? ¿Así? ¿No? Vámonos entonces con la siguiente pregunta. Nuestro productor, por favor, ayúdenos con la tercera pregunta que nosotros habíamos lanzado al principio y esperemos que hayamos aprendido. Si las pruebas de detección periódicas no tienen ninguna... A ver, ¿verdadero o falso? El hecho de que las pruebas de detección periódicas no tienen ninguna importancia en la prevención del cáncer. Esta es la tercera pregunta. Las pruebas de detección periódicas no tienen ninguna importancia en la prevención del cáncer cervical. Si usted estuvo con nosotros y ha estado atendiendo a este vivo, hablamos del caso de una joven allá en Puerto Rico. Y precisamente ahí va a estar, va a tener la respuesta usted. Así que el hecho de que pruebas de detección no importan en la prevención de cáncer cervical, ¿verdadero o falso? ¿Cómo vamos, Keisha? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. Estamos aprobando, vamos a aprobar. Yo ya creo que ya aprobamos este quiz. Y por supuesto, les agradecemos a ustedes por la sintonía, el hecho de preocuparse y poder cuidar de su salud, de la prevención. El informarse es uno de los primeros pasos. Así que le agradecemos, le felicitamos por estar en este momento, en este vivo, y por prestar atención, contestar y hacer esta interacción que pues nos muestra si estamos nosotros no o aprendiendo. Y vamos a tener otras preguntas de satisfacción. Si usted va a contestar, si le gustó el tema que abordamos hoy o si aprendió mucho en esta charla, y si puede decir que después de este taller sabe un poco más sobre cáncer cervical, entonces le pedimos que conteste las preguntas cuando usted la vea en la pantalla, cuando usted la vea en su Facebook Live y pueda contestar para que nosotros podamos hacer o Nueva Vida pueda continuar haciendo este tipo de vivos, trayéndole una información de primera mano, ¿no? Con personas que, Keisha Martínez, ¿cuánto tiempo tienes tú trabajando en cuanto a cáncer cervical, en cuanto a tanto a la prevención, a la detección y de cáncer? Yo llevo practicando 2 años en el área como proveedora de salud. ¿Y cuántos casos tú has mirado? O sea, ¿cuánta gente realmente tú has servido, verdad? Educando a la población. Entonces, venimos con los expertos aquí para que usted pueda tener esta información de primera mano. Así que ya vamos a estar mirando en su pantalla las preguntas de satisfacción y conteste, por favor. Es como una especie de que si usted asiste a un seminario y le pasan luego un papelito, le dicen, a ver, ¿aprendió? ¿No aprendió? Ponga del 1 al 10, ¿cómo fue la presentación? Ahora también, aquí también es ese momento donde usted tiene que contestar. Si le gustó el tema que abordamos hoy, una vez que lo vea en pantalla, usted contesta.
¿te gustó el tema? Y usted dice, pues sí, no, allí usted conteste, yo ya estoy contestando porque yo aprendí muchísimo hoy y te agradezco, Keisha. También nos dice Zoe Méndez, está mandando saludos, gracias a ustedes, Mili y Nueva Vida. Zoe, Pilar, Maura, Andrea, Yesenia, todos contesten la primera pregunta, ¿no? Y también contesten, ¿aprendiste mucho? Y yo digo que sí, yo aprendí mucho. ¿Sabes qué? Yo pensaba de que el papiloma humano no conllevaba al cáncer. O sea, sí sabía que era una infección, pero sabía que era, como decir, un índice bien poquito, bien chiquito. Pero aprendí contigo realmente que sí, que es una de las causas principales, ¿verdad? ¿No? Sí, y es un riesgo real. Y la importancia de esto es que esto se puede prevenir. Y además de eso, con las pruebas de detección temprana, podemos evitar que esto progrese a un cáncer. Y Milagro, me gustaría aprovechar la oportunidad Sí, para claro. animar a todas las mujeres que se conectaron al live hoy. Si usted no se ha hecho un Papa Nicolau, una citología en los últimos 3 años, hable con su médico de cabecera, con su ginecólogo. Si no tiene uno, este es el momento de buscarlo. Y si, ¿verdad? Por alguna razón quizás no tiene seguro médico para costear lo que es el examen del Papa Nicolau, hay organizaciones en la comunidad que ofrecen estos servicios de manera gratuita, así que las animo a buscar esa información para que puedan ser proactivas y tener control sobre su salud y sobre su futuro. Ujú. Ya, y como lo dices, o sea, bueno, a veces uno dice, es muy incómodo, ¿no? La mujer dice, no, es incómodo, pero es tu salud. Sí. Y no es un hecho de que lo hagas tan seguido. Más que todo, vale prevenir, ¿no? Antes que lamentar. Zoe Méndez, María Luz, Pilar, allá contestaron sus preguntas que salieron en el chat, las preguntas de satisfacción. Si es así, a todos los que están en sintonía, les agradecemos mucho por haberse unido a este Facebook en vivo. Pero queríamos, mira, Yesenia nos está haciendo una pregunta en cuanto a las vacunas del VPH. Si los varones también se pueden vacunar, ¿también? Sí, es recomendada tanto para varones como para mujeres, porque los varones también se pueden contagiar y de hecho en el caso de los varones puede causar otro tipo de cánceres como cáncer anal, cáncer oral, mucho de los, y en las mujeres también lo puede causar, pero hablando de, ¿verdad?, otras partes del cuerpo que el virus pueda afectar, en una cantidad bastante significativa de cánceres de orales y de cuello se ha detectado el virus del papiloma humano, así que es bien importante que tanto hombres como mujeres se vacunen. Ujú. Muchísimas gracias por esa respuesta. Tenemos la última pregunta. Si aprendiste mucho, aquí está saliendo en su Facebook. Contesten, por favor. ¿Aprendiste mucho el día de hoy con la información que nos ha traído la médica asociada Keisha Martínez? Si usted aprendió mucho, conteste sí. Si usted cree que no, pues conteste no. Conteste honestamente. Yo contesto sí, la verdad. Y con eso, bueno, Keisha, ¿algo más que quieras tú añadir, aparte de esta recomendación que todos nos hagamos, bueno, que la gente que nos ha hecho Papa Nicolau acuda a su médico de cabecera o acuda a su ginecólogo para poder realizarlo? Algo más para cerrar ya este Facebook Live y también luego de eso hacerle una invitación especial porque este fin de semana Nueva Vida va a estar realizando una feria de salud el sábado 26 de julio, pero antes de pasar a darles esa información, Keisha, te dejo la última palabra. También quiero animar a todos los que se han conectado que hoy hablamos de este tema, pero si usted tiene alguna duda o alguna otra pregunta, asegúrese de hacerle esas preguntas a un profesional de la salud, a su médico de cabecera. Y gracias por conectarse hoy, gracias a ustedes por la invitación y espero que la información le haya sido de mucha ayuda.
Así es, claro que sí. Dice, ¿te gustó el tema? Otra vez está saliendo la información. ¿Te gustó el tema? Conteste sí o no. Sí o no, yo ya contesté mis 3 preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Este Facebook Live ha sido traído a ti por una cortesía del Condado Montgomery como un servicio público y Nueva Vida, una organización que trabaja, mira, que trabaja y va más allá de sus límites para asistir a las mujeres latinas. Así que, bueno, Astrid dice, me encantó, Laura también, gracias. Y ya los dejamos hasta el próximo Facebook en vivo, cuando estaremos hablando con el experto. No te olvides, este sábado 26 de julio tenemos una cita en el Mall de Wheaton y te esperamos. Nueva Vida y mi persona estaremos allí y muchos profesionales que pueden asistirte con exámenes médicos, y también es un momento lindo para que puedas disfrutar en familia. Llega la Feria de Salud y Diversión Familiar a Wheaton, organizado por Nueva Vida, Montgomery County y Westfield Wheaton Mall. Sábado 26 de julio, de 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, en el Westfield Wheaton Mall, nivel inferior, Plaza de Macy's. Acompaña a Milagros Meléndez para música en vivo, exámenes de salud gratis, pintacaritas, figuras con globos, demostraciones de ejercicio, obsequios y mucho más. Sábado 26 de julio, en el Mall de Wheaton. Ahí nos vemos. Ale, no te escucho. Llega la Feria de Salud y Diversión Familiar a Wheaton, organizado por Nueva Vida, Montgomery County y Westfield Wheaton Mall. Sábado 26 de julio, de 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, en el Westfield Wheaton Mall, nivel inferior, Plaza de Macy's. Acompaña a Milagros Meléndez para música en vivo, exámenes de salud gratis, pintacaritas, figuras con globos, demostraciones de ejercicio, obsequios y mucho más. Sábado 26 de julio, en el Mall de Wheaton. Ahí nos vemos.